Buenas tardes a todas y a todos. Estamos en la sesión número 10 de este diplomado, ya culminando el último módulo. En este módulo vamos a reflexionar sobre las políticas públicas. La idea es que de alguna manera lo que hemos ido aprendiendo pueda luego volcarse en las políticas que requieren o que puedan diseñarse y volcarse en políticas públicas para transformar nuestras sociedades. Algunas o algunos nos tocará cumplir ese rol, a otros no, pero siempre es importante tener la información sobre ello. En esta tarde nos acompaña la profesora Maruja Barri. Ella es comunicadora peruana, tiene una maestría en políticas sociales y en general es una feminista de larga data en el Perú. Así que los dejo con ella. Buenas tardes, Maruja. Hola. Bueno, tengo que decirles que lo de la larga data es real. Y eso a propósito, y me van a disculpar que lo comente ahora, a propósito de algo que conversaba con Gaby hace un ratito, y es que mañana en el Congreso de la República del Perú se va a discutir el cambio de nombre del Ministerio de la Mujer a Ministerio de la Familia. Y como yo le decía a Gaby, que claro, podría por la edad ser mi hija, ¿dónde están las feministas jóvenes? Claro, porque a mí me duelen las lumbares, ¿entienden? Entonces, pero ¿por qué no están ahí gritando frente a la puerta del Congreso? Y realmente, sí, es una jalada de orejas a las generaciones jóvenes de feministas. Así es que me van a disculpar si soy un poco... le decía a Gaby, no sé si tomarme una pastilla para el dolor de cabeza o una pastilla para bajar la ansiedad, porque además simultáneamente se va a discutir otro proyecto de ley donde se va a extender la protección al concebido, que es una forma indirecta de prohibir el aborto que existe en este país desde el año 24 del siglo pasado. En fin, perdonen esta introducción. Yo, la segunda cuestión que quería decirles, también se lo comentaba con Gabriela hace un ratito, es que no sé muy bien cómo ubicarme con ustedes, porque las dos, es cierto, yo he estado dictando políticas públicas y género en la Universidad de San Marcos, también antes en la Universidad Católica, y la primera versión de este diplomado estuve, y también el año pasado, y también este año. Pero este año yo he estado la sesión del miércoles pasado y el antepasado ahí un poco como espía, entre comillas, ¿no es cierto? Viendo cuáles eran los temas que se estaban tratando y los temas que los convocaban ustedes, y me parece de un nivel de sofisticación impresionante, pero además de un nivel de especialización también muy claro. Entonces, lo que yo tengo para, ¿cómo decirles?, para ofrecerles tengo la impresión, muy poco vinculado, sino está más bien orientado a cómo aprendemos en conjunto a hacer un análisis de las políticas, a la génesis de estas políticas y un poco lo que ha pasado en la región con las políticas públicas para las mujeres, ¿no? Entonces, les explico brevemente. La primera hoy, que es la primera sesión, y yo creo que Gaby les mandó un poco los textos de referencia, que no son textos de lectura obligatoria, eran para que ustedes, si tuvieran después curiosidad, les dieran una mirada. Vamos a mirar políticas públicas, pero vamos a mirarlo también desde una perspectiva crítica, para decirlo de alguna forma, junto con Subirats y Nancy Fraser. Y la próxima semana vamos a analizar una política que es una política que está extendida en toda la región, que es la legislación contra la violencia contra las mujeres, y la manera como esta, con el caso chileno, en el texto de Vicky Guzmán y otras investigadoras, que les digo, a pesar de que tiene más de una década, ese texto es un clásico, entre comillas, o sea, somos varias las profesoras que en la universidad lo usamos, porque un poco da la génesis de cómo se va transformando la nomenclatura y los debates que se organizan desde la época de la dictadura en Chile hasta la democracia. Y simultáneamente Gaby nos va a hacer un aporte sobre lo que ha sido el debate del Sistema Nacional de Cuidados acá en el Perú, como la nueva
propuesta desde el movimiento para tratar de contrastar la antigua y la nueva, ¿no? Y por último, también la próxima semana, si nos da el tiempo, vamos a hacer una pequeña repasadita del más importante ente emisor de políticas públicas, que son los MAM, los mecanismos para el adelanto de las mujeres, como le llaman Naciones Unidas, que son distintos tipos de ministerios e institutos, y seguramente ya para la próxima semana el mal estará consumado y ustedes me verán llorar sobre el PPT cuando hable sobre eso. En fin, bueno, finalmente decirles que la larga data de mi feminismo también me da por una especie de ignorancia tecnológica y ociosidad. Entonces, quien va a ayudarme a pasar los PPTs es Gaby, y vamos a empezar con eso. Gracias. Dale, Gaby. Perfecto. Solamente para animarte, Maruja, es un proyecto declarativo, es decir, todavía no se consumaría el cambio de nombre del Ministerio de la Mujer al Ministerio de la Familia, porque tendría que aprobarlo el Ejecutivo, lo cual pone las cosas en el pie del presidente, lo cual tampoco es garantía, pero todavía hay un poquito más de trecho para avanzar. Y creo que eso le da importancia a la clase de hoy, porque finalmente podemos tener muchas, efectivamente, ideas, muchas necesidades, pero el debate público, justamente cómo marcamos el debate, cómo ganamos posiciones en el debate público, es clave para justamente también el adelanto de las mujeres, ¿no? Así que me parece súper pertinente y sobre todo en momentos en que en la región, esto no es un fenómeno solamente peruano, el conservadurismo está avanzando en todas nuestras regiones, solo que aquí cuando pensábamos que habíamos logrado menguarlos, pues resulta que no, resulta que igual se han juntado conservadurismos tanto desde el lado derecha y el lado izquierdo, lo cual ha sido más terrible, ¿no? Entonces, nada, doy paso a tu PPT y seguimos. A ver, me comentan si se ve. Voy a ponerlo en pantalla completa. Yeah. Ahí está. Bueno, como es obvio, tampoco sé hacer PPTs bonitos. Esos sofisticados, llenos de flechas de colores y, como dirían los chilenos, bien fome. Antes que me olvide, si sienten alguno, o sea, yo vivo sola con una mascota joven e inmensa que sale dentro de un rato y he pedido a una persona que venga a ayudarme a sacarla. Entonces, si hay una distracción de ladridos, por favor no preocuparse, que no es ningún tipo de comentario acerca de lo que voy a presentar. Vamos a hacer una aproximación a lo que son políticas públicas en general, ¿sí? Dale, Gaby. Cuando hablamos de políticas públicas, estamos hablando, como hace referencia a Subirats, de un problema social inicial, ¿no? O sea, hay una situación que es una situación insostenible, para decirlo de alguna forma, que socialmente involucra a un conjunto de personas y que pugna, como lo vamos a ver luego en la presentación sobre Nancy Fraser más tardecito, por convertirse en un problema público, es decir, ingresar a una agenda pública, ¿sí? Y se ingresa a través de presión de los movimientos sociales, con la mediación de los partidos políticos, con determinados grupos de interés, ¿no? Hoy día en la mañana leía en la página editorial de un diario acá en Lima un largo artículo de un economista que hablaba sobre los ZAPA, los servicios de agua potable y alcantarillado en el Perú. Y me pareció que su contenido, a pesar de que yo podía no estar demasiado de acuerdo con su propuesta, aludía mucho a eso. Él mencionaba que las provincias en el proceso de descentralización del país habían tomado como una responsabilidad dotar a la población de agua potable y alcantarillado. Y comparaba dos regiones del sur andino que tenían graves deficiencias y comparaba las dos después de un periodo con recursos económicos, en un caso totalmente malversados por la corrupción, con expedientes técnicos deficitarios que no habían podido solucionar el problema,
y en el otro caso con un proyecto sustentado bien técnicamente, con un sistema de participación ciudadana y de fiscalización en la ejecución de los recursos que había logrado proveer de agua potable y extender redes de alcantarillado en esa provincia. Y de alguna manera eso me hizo referencia a lo que está puesto acá en esta lámina, es decir, a algunas de las políticas públicas de las cuales podemos mencionar en el caso de esta necesidad urgente. No hay agua potable y no hay un servicio de alcantarillado que se convierte en un problema público, puede estar, sin embargo, como solución liderada por grupos de interés, por grupos corruptos, por grupos que no están necesariamente interesados en tener fiscalización ciudadana, y creo que eso también de alguna manera refleja uno de los puntos que tenemos que tener claros cuando hablamos de políticas públicas. El último, como afirma Subirats, es que en efecto hay presión por un problema colectivo, pero no hay una respuesta lineal a ese problema colectivo. La siguiente, Gaby, por favor. Entonces, Gaby, ¿podrías pasar la próxima? Entonces, como dice Virginia Guzmán, estamos frente a una experiencia, voy a seguir usando el artículo de la página editorial que leí esta mañana sobre la falta de agua potable, que se problematiza. Porque los que viven en las provincias donde no existe un eficiente sistema de agua potable y alcantarillado, lo sienten, como sugiere Guzmán, inaceptable. Entonces, esto lo vamos a elaborar como un problema público, ¿no? Porque es que no hay, de repente es cuestión técnica, de repente está puesto ahí el tema de la disponibilidad de agua de los arroyos, de los ríos, de repente también hay un problema serio sobre el territorio, en este caso del surandino accidentado, cuáles son estas hipótesis que van a definir la falta de un correcto funcionamiento de surtido de agua potable, donde también, por supuesto, hay que ver cuáles son los intereses que están ahí, ¿no? Este es un servicio que va a ser un servicio público, va a ser un servicio privado, va a ser un servicio público-privado, cuáles son las soluciones que tenemos por delante y de todas maneras cómo vamos a incorporar eso en lo que Vicky Guzmán llama las agendas institucionales, porque los gobiernos regionales van a tener su propia agenda, los gobiernos municipales a nivel de alcaldía, las comunidades, las poblaciones y organizaciones sociales, de qué manera van a compatibilizar sobre ese problema social que ya entró a la esfera pública, las soluciones y los actores sobre todo, ¿no? En la siguiente, por favor. En otras palabras, como se dice, Gaby, ¿puedes pasar la siguiente? Ya. Como se dice, Gaby me está castigando, me está diciendo ya, pues Maruja, la próxima aprende a hacerlo, ya. No, 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 es que de verdad no pasan fácil, me creo inocente. Algo pasa. En todo caso, Hay que acá... darle doble, pero sí estoy atentísima, estoy atentísima. Solamente me tienes que dar un segundo más de espera. Ok, en todo caso, acá, y me parece importante definir en lo que se llama marco de análisis, es que muchas veces nosotros tenemos la tendencia a considerar la política pública como una especie cuadrada, ¿no? Esta es la política tal cual. Y prescindimos de una mirada un poco más atenta que tenga que ver con cómo han interactuado las autoridades, cómo han interactuado los actores sociales, cómo se ha manifestado incluso la población femenina respecto a un asunto y masculina respecto a otro, ¿no? Yo tengo, disculpen que acabo de acordarme de una anécdota que fue, yo creo que fue en lo personal fue mi
descubrimiento de la división del trabajo por género hace bastantes años, cuando yo estaba haciendo un estudio en un barrio popular en Lima, en las laderas de un cerro, que acababa de asentarse la población ahí, y entonces me dieron la oportunidad de hacer algo así como un grupo focal con mujeres de la zona, mujeres jóvenes, y yo pregunté, a ver, señoras, ¿cuál es el principal problema que ustedes tienen como mujeres? Y una señora joven me dijo, el agua, señorita. No, señora, no, ustedes como mujeres, a ver, el agua, señorita. No, pues señora, no me está entendiendo, usted como mujer, y claro, como me dijo la señora, el agua, señorita, porque nosotros tenemos que venir hasta acá abajo, donde está el caño, llenar nuestros baldes y subir hasta nuestra casa para poder lavar la ropa, para poder hacer la comida, para poder hervir el agua, etcétera, etcétera. Y fue como el descubrimiento de mi propia insensibilidad, no sé cómo decirle, de mi desconocimiento, de que el agua era un problema para las señoras, y era un problema serio, y era un problema mayor para ellas, mujeres, que para los hombres. Entonces, para seguir con el caso del SAPA, el sistema de agua potable y alcantarillado, podríamos pensar también que en esa discusión sobre soluciones deberían intervenir las mujeres. Y estas mujeres que estaban afectadas por ese problema podrían tener, de repente, o quizás no, un enfoque distinto de cómo enfocar esa política. Y por eso es que en ese marco de análisis, como se dice ahí, es, bueno, ¿dónde vamos a discutir el tema del agua? ¿Lo vamos a discutir a nivel público, regional o municipal? ¿Quién va a intervenir en esa discusión? ¿Cuáles van a ser los actores que van a intervenir? ¿Van a ser grupos organizados? ¿Va a ser la población femenina? ¿Va a ser, cómo se van a organizar esos grupos alrededor del debate para encontrar una solución a esa política? Pero también, y a mí me parece importante mencionar que estamos frente a cuántos son los recursos que son capaces de movilizar las personas o los grupos que están interesados en solucionar el problema que se va a convertir en una política. Porque evidentemente no todos los grupos interactuando van a tener la misma posibilidad o el mismo acceso a recursos, ¿no? Y finalmente, como dice lo vamos a ver mejor con Nancy Fraser, tenemos que analizar los contenidos de las propuestas y a partir de qué se van a interpretar. Se va a interpretar como una necesidad, se va a interpretar como un derecho, el agua. Allí como varios otros, ¿cómo decirlo? Otras entradas al debate de solamente, como les decía, la política pública en un rectangulito. Entonces, dale Gaby. Entonces, si podemos pensar la política como decisiones o acciones, como dice Subirats, que podrían no ser coherentes, pero que están tomadas por diferentes actores, eso es las políticas públicas. Hay que mirar esas acciones tomadas por distintos públicos para tratar de solucionar un problema definido como un problema colectivo, ¿sí? Yo también creo, les mencioné no, está bien que hayas pasado. Le mencioné en las lecturas una sobre, que me parece, bueno, yo lo he usado en la universidad, uno que me parece súper interesante porque es un intento de síntesis de las Naciones Unidas para mirar cómo es que, a diferencia de hace algunas décadas, ahora se están articulando las políticas públicas, ¿no?
Y lo que me pareció más interesante es que hay un énfasis, por un lado, en una articulación intersectorial y por otro lado, en una articulación territorial. Es decir, estamos viendo muchas de las que antes no veíamos, muchas de las conexiones horizontales, para decirlo de alguna forma, ¿no? Donde intervienen, por ejemplo, el Ministerio de Educación, el Ministerio de Salud, con, no sé, el Ministerio de la Mujer, vamos a llamarlo así, por favor, por un tiempo, para cierto tipo de problemática, y al mismo tiempo vamos a mirar políticas nacionales y cómo éstas son capaces de articularse a distintos niveles hacia abajo, con políticas de gobiernos regionales, con políticas de gobiernos municipales, ¿no? Eso es cierto, son como, bueno, sobre todo el tema de la articulación vertical, porque ha tenido que ver mucho con cambios procesados en los años 90, en función de lo que fue procesos dramáticos de cambio del Estado y de descentralización del Estado también, y el traslado de muchas responsabilidades de los gobiernos centrales en los gobiernos locales, ¿no? Y junto con estas ambas articulaciones, también tenemos, y yo me imagino que en sus países ustedes lo han podido constatar, acá también acá en el Perú es más o menos claro, tenemos políticas bastante más focalizadas, de acuerdo a grupos etarios, o como dice acá, el ciclo de vida, o sea, políticas para adolescentes, políticas para niños, políticas para personas adultas, políticas para personas de tercera edad, etcétera, ¿no? Y además también una cierta, ¿cómo se diría? Un cierto aliento de parte de los gobiernos, con distintos énfasis, por cierto, para la participación ciudadana y la actuación cívica de las personas, ¿no? Sin embargo, la siguiente, por favor, esto ha traído no necesariamente miel sobre hojuelas. O sea, lo que uno puede, y seguramente ustedes en sus respectivos países también lo han apreciado, lo que uno puede notar es que hay una disputa por el protagonismo político. ¿De quién es esto? ¿No? Esta política es mía. No, dice el Ministerio de Salud. Es mía, por tanto, no, dice el Ministerio de Educación, me pertenece a mí. Hay poca cultura institucional de articulación y hay una, como dice el documento, hay una lucha por el poder, ¿no? Y esto puede llegar a trabar lo que son procesos de articulación sectorial. Al mismo tiempo, en lo que se refiere a los gobiernos subnacionales, también lo que se encuentra es poca capacidad profesional instalada, ¿no? Hay problemas de corrupción, hay problemas de deficitaria gestión. Uy, perdón, me había olvidado apagar esto. Y a veces incluso resistencias con la administración central, ¿no? Ese es un segundo desafío. Uno tercero que marca Naciones Unidas, que también seguramente ustedes lo han visto en sus países, es la heterogeneidad en términos de lo que son intereses, necesidades, expectativas de la población urbana. Y es difícil a veces imaginar políticas públicas que sean políticas públicas que respondan a esos intereses tan heterogéneos. La siguiente, por favor. Una preocupación de la nueva arquitectura de las políticas es cómo se abre acceso a una población excluida. Los pueblos indígenas, las mujeres, los afro, las minorías, los jóvenes, ¿no? Hay una búsqueda de diversidad para que estén presentes en la toma de decisiones, ¿no? Eso es una cosa, me parece importante, que es parte también de una corriente democratizadora que se ha vivido en la región hasta hace algún tiempo. No obstante, también tenemos que decir que no necesariamente las políticas responden a políticas universales que den
servicios de calidad. Cuando en el texto se habla, por último, de imaginarios sociales, bueno, yo no lo he puesto porque no nos va a alcanzar el tiempo, pero parte de varios focus que hizo Naciones Unidas a nivel regional acerca de cuáles son las expectativas de acuerdo a personas de clase media, personas de sectores menos pudientes, populares, etcétera, y uno ve énfasis distintos en expectativas para políticas públicas, y aparentemente la, digamos, coincidencia más notable es la apuesta por la educación, sea por educación para ascenso, sea como educación para mantener o seguir ascendiendo en la escala. Yo les sugiero que le den una mirada a los cuadros que aparecen ahí en lo que son políticas, en el texto de Nueva Arquitectura de las Políticas Públicas, y vean los resultados de estos focus group, que son realmente muy interesantes y que lamentablemente, como les decía, no vamos a poder ver ahora. No sé, ¿tienen alguna, para no estar hablando sola, tienen alguna, a ver, chat, y es como, ¿tienen alguna pregunta? Gabriela, cómo se usa? Acá se usa preguntas, o se ponen al final? Usualmente sí tenemos como preguntas de las alumnas, alumnos. Cada cierto tiempo la profesora, como en ese momento, puede detener un momento la clase para justamente tratar de escuchar las preguntas o leer los comentarios que han hecho en el chat, ¿no? Aquí en el chat, el comentario que veo de Fátima es que incluso se puede pensar que deberíamos incluir a los niños como voz válida al momento de la participación protagónica, por ejemplo, ¿no? Que puede ser un debate o una conversación interesante. No sé si alguna otra puede levantar la mano y hacer alguna consulta, comentario, alguna duda. Yo, bueno, a ver, Edith, adelante. Edith Ortiz. Sí, gracias. Buenas tardes. ¿Te puedo ver la carita? Claro, nada más. Ya. Esa de ver así como el rectángulo negro. Estoy un poco oscura. Ok, ya, no importa, sí. Em, Dime, Edith. En esta parte que comentabas sobre que las políticas públicas pueden ser, bueno, o sea, públicas, y no me queda muy claro esta parte de que también pueden ser privadas, o sea, hacia actores privados. No sé, se me ocurre un trabajo que tengo en mente, en el cual una política pública pueda influir en un sector empresarial. Por ejemplo, incluir a las mujeres en puestos de toma de decisión, ¿no? Entonces, en esta parte que decías que son, o sea, de actores públicos, y no sé si esto me está confundiendo un poco o si soy clara. Sí. ¿Te contesto ahorita o espero otro comentario más para contestar dos, Gabri? Como tú prefieras, Maruja. Creo que ahorita de repente te contestas para que la gente se vaya animando porque no veo otras manos Ya, ok. levantadas. Bueno, a ver, lo que yo quise decir, de repente he ido muy rápido, es que cuando se enuncia un problema social, ¿no? Las soluciones vienen de distintos actores, tanto organizaciones sociales como instituciones públicas, como instituciones privadas, ¿no? Si tenemos, para seguir nuevamente con el caso del agua, si tenemos un problema social que es deficiente abastecimiento de agua potable en los hogares, ¿no? Uno podría pensar de que esta es una política pública de respuesta de parte del Estado o del gobierno municipal, ¿correcto? Pero puede también pasar, como pasa en mi país y no sé, en los otros colegas que están acá, que la empresa privada también participe. De hecho, el ejemplo que yo ponía de la ZAPA, del sistema de agua potable y alcantarillado que comentaba esta mañana,
donde aparece por interés del propio editorialista como la experiencia exitosa, es donde una empresa privada directamente entra a proveer tanto el expediente técnico, lo cual no sería nada extraño, pero también a ejecutar la obra y luego también a cobrar los regalías y beneficios de esa obra. No sé si estoy siendo clara, o sea, también ahí, a pesar que pueda ser denominada como una empresa pública, hay intereses privados muy claros, ¿correcto? No sé si contesté tu pregunta. Sí, sí, claro. ¿Sí? Sí, está Va bien. por ahí, ¿ya? Va por Sí, ahí. gracias. Bueno. No sé si alguno otro tenga una pregunta, pero tú hablabas de ese ciclo de las políticas públicas y sin duda alguna lo que vemos a veces es que, bueno, lo que estamos viendo permanentemente, ¿no? Que hay avances, retrocesos, o sea, que el ciclo no parece siempre ser Lineal. lineal, ¿no? No sé si tendrías alguna reflexión sobre eso. Sí. A ver, yo quisiera dejar el agua atrás, pero, pero miren, lo vamos a ver la próxima semana, pero cuando uno enuncia, como en el caso de la ley de violencia, una necesidad social, como es tener una norma que proteja a las mujeres de la violencia y que esto se convierta desde el mundo de lo social o desde la agenda social en una política pública, uno puede tener o debe tener siempre en cuenta los contextos, ¿sí? Porque los contextos son variables y no nos ubican necesariamente en que en el contexto A la política pública va a ser A, pero que en el contexto B la política pública va a seguir siendo A, ¿no? Entonces es otro marco de análisis, creo yo, que deberíamos tener en cuenta. A ver, pasa la otra lámina que estabas pasando, Gaby. Miren, yo la verdad es que estaba revisando lo que eran las fichas que tenía para la sesión de hoy día y les confieso y comparto con ustedes una cierta desazón o un cierto desasosiego frente a la situación. Porque, por un lado, Subirats, que es más o menos como el papá de Tarzán, para decirlo en la jerga, ¿no es cierto? Que es una de las personas más reconocidas en términos de definiciones de políticas públicas. Tiene en su libro, que les he sugerido, pautas muy claras de sale el problema social se convierte en una política pública, pasando por hipótesis, pasando por definición de actores, pasando por recursos, pasando por monitoreo. Entonces es una especie como de círculo muy claro de cómo debería ser o cómo es que se supone que son las políticas públicas. Y estaba viendo eso, revisando eso, que no lo he puesto, y creo que hemos tenido, no solamente yo, todos nosotros, que enfrentarnos a la realidad del COVID. Y por eso es que he puesto esto, que es un gráfico que aparece en un documento de CEPAL, que también se los he puesto como una sugerencia de lectura. Porque junto con esto, recién leí, no sé si ustedes han tenido posibilidad de acceder al reporte del PNUD sobre el Índice de Desarrollo Humano 2021-2022 a nivel mundial, no a nivel regional, y el título que le han puesto a este reporte, este informe, es Tiempos inciertos, vidas inestables. Y me parece muy bien puesto como título, porque en efecto los tiempos que estamos viviendo, y ahí en ese marco de las políticas me lo pregunto, hace que la inseguridad y la inestabilidad
se hayan convertido en una situación prácticamente permanente que además está incidiendo en definiciones políticas, ¿no? Nosotros creo estamos en la incerteza, porque no todavía hemos sido capaces de valorar o sobrevalorar lo que están siendo las consecuencias de la pandemia, lo que han sido, y yo me imagino que ustedes lo han trabajado en este diplomado, pero lo que han sido esos impactos, y acá están, si por favor quieren tomarse unos minutos para leer esto, que a mí me parece muy interesante como gráfico, ¿no? Porque tenemos en estas flechitas lo que es casi como la definición de la situación de las mujeres, donde no tenemos poder, donde estamos bajo estructuras patriarcales, donde hay una situación de división del trabajo y de desigualdad. Diplomado, dice Magali. ¿A qué te refieres con diplomado, Magali? ¿Ah? No sé, bueno. Ahí ya me desconcerté. Que sí es un diplomado. Entiendo de que esto es un diplomado, ¿no? ¿Gabriela? Sí, bueno, lo que pasa es que formalmente se llama Curso Virtual de Economía Feminista, entonces siempre hay ese debate, pero lo llamamos. Ok, perdón. Bueno, para el curso entonces, ya. Y les ruego, mientras voy trayéndome un vaso de agua a la cocina, les ruego que den una miradita a este gráfico, que en el caso concreto de las mujeres, me parece que resume bastante bien cómo nos está afectando la crisis del COVID, ¿no? Un segundo. Entonces, las mujeres, por lo que sabemos, están concentradas en ramas de actividad de muy baja productividad. Creo que, y lo vamos a ver la próxima semana con la presentación que pueda hacer sobre Perú, Gaby, creo que la idea del trabajo no remunerado, como se decía en mi tiempo, o del cuidado y las horas invertidas en el cuidado de las mujeres, que se ha acentuado notablemente con la pandemia. No sé, cada país ha tenido sus propias normas de tiempos de reclusión, pero en el caso peruano prácticamente era las primeras semanas o meses era imposible sacar a pasear al perro porque te detenían y te llevaban a la comisaría, era imposible salir incluso, ¿no? Y con las escuelas cerradas y con los niños dentro de casa, las mujeres que trabajaban con teletrabajo incrementaban notablemente su sobrecarga, ¿no? Eso ha afectado mucho también el caso del encierro doméstico, las situaciones de violencia conyugal, que me imagino que en sus respectivos países esto también ha sido un fenómeno como el que se ha estado registrando acá en Perú, ¿no?
Hay, de hecho, un aumento de todas maneras de la pobreza femenina. Y si pudieras, no sé si podemos pasar la siguiente lámina. ¿Sí? ¿Todas han visto más o menos? ¿Todas, todos? ¿Sí? Ya. Este también es un diagrama que está en el documento de la CEPAL, a cuya referencia les envié. Los sectores, los que están en rosado, turismo, manufactura y comercio al por mayor y menor, son los que tienen mayor participación o una alta participación de mujeres, y hay nada más posibilidades de pérdida de empleo. Turismo, por ejemplo, en el caso peruano, ha sido una caída en picada, y las mujeres han sido las principales, las mujeres trabajadoras, lo que significa ahí al medio el trabajo doméstico remunerado, también, porque obviamente las familias decidieron prescindir de las trabajadoras domésticas, y eso fue pérdida de empleo para ellas. Y luego lo que han sido los dos, lo que llaman los frentes, ¿no? Donde mayores mujeres hay, que son la salud y la educación, ¿no? O sea, hay de verdad, además, una alta incidencia de COVID y de enfermedades anexas en mujeres, enfermeras y doctores en puestos de atención, ¿no? Y bueno, también una pérdida de empleo para lo que ha sido la educación, en muchos de los casos de profesoras. Las profesoras acá y en todas partes son mayoría, ¿no? En los puestos de trabajo que se han perdido. Entonces, la posibilidad de reciclarse también después vía la internet, las dificultades en algunas zonas remotas de conectividad. O sea, hay como un conjunto de situaciones, primero, que han tenido que impactar en la población, y por supuesto en la población de menores recursos, pero además que han impactado de una manera diferente a las mujeres, ¿no? Yo no sé si me encantaría que me ayudaran con algunos ejemplos que ustedes tengan en sus países, en la punta de sus dedos, digamos, antes de pasar a un pequeño corte. Dice que están acostumbrados a cortar y descansar, ¿sí? Sí, cuando a la mitad de la clase para que la gente se traiga un tecito, alguna cosa que nos permita continuar con energía. Ok. Tú has hecho la consulta sobre los impactos del COVID en las mujeres, ¿no? Yo me imagino que si bien todas podemos tener algunas similitudes en términos de lo que sucedió, lo que está en este gráfico, hay algunas diferencias. No recuerdo si aquí hay, bueno, hubieron diferentes estrategias también para separar hombres y mujeres. Uy, se me baja la batería. Eh, pero eso, ¿no? Pensaba, Lo mencioné y usé estos dos gráficos porque creo que al momento de pensar las políticas públicas no podemos evadir las fuertes alteraciones que se han causado a propósito de la pandemia, ¿no? Creo que por un lado, la pandemia ha desnudado las carencias de nuestros países en términos de brindar políticas públicas de calidad, salud sobre todo, ¿no? Y por otro lado, eso también va a futuro a seguir movilizando recursos de una manera desigual, para decirlo así, para enfrentar las pérdidas que cada uno de los presupuestos públicos ha tenido, ¿no? Y eso también va a ser una alteración a lo que son las definiciones de política pública futuro, ¿no? Nancy. Sí. Buenas tardes.
Sí, efectivamente, disculpe, como para complementar respecto a las políticas públicas y esto en relación a la situación de pandemia nacional e internacional con respecto al COVID, justamente ha visibilizado las debilidades que tenemos acá como Estado en Perú. Prácticamente salió a relucir a nivel de los centros de atención para personas adultas mayores, los llamados CEAPAN, públicos y privados acá a nivel de Lima, prácticamente lo hemos visto muy fuerte, ¿no? Y también muy triste, ¿no? Porque muchos adultos mayores, si bien es cierto, se encontraban residiendo en ambientes privados, considerábamos así, los más, o sea, beneficiados, pero en cambio había mucha población adulta mayor, lo llamamos PAN, que se encontraban en situación calle o situación de abandono, que prácticamente no supimos como Estado afrontar, ¿no? Afrontar porque teníamos debilidades, falencias en el sistema de salud. No había la política pública estructurada eficientemente para las personas adultas mayores. Tanto es así que recientemente, este año 2022, se ha promulgado la política nacional multisectorial para el adulto mayor al 2030, ¿no? El cual el ente rector es el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. Como usted dijo al inicio de la ponencia, vamos a seguirlo llamando por lo menos hasta algunos días. En ese sentido, sí, efectivamente, esta población vulnerable prácticamente ha sufrido bastante y sigue sufriendo, ¿no? Y eso no traigo a colación la población que está a nivel nacional, ¿no? En las provincias. Eso sería como para un comentario con respecto a las políticas públicas que efectivamente en Perú prácticamente sí se está fortaleciendo, podríamos decirlo así, de a pocos a partir de este año, ¿no? Esperemos que eso vaya creciendo, ¿no? En el marco de la ley 304090, ¿no? Y su reglamento, ¿no? Aprobado por decreto supremo, el 024-2021, recientemente el año pasado. Gracias. Gracias. Antes de dar la palabra a Jorge, que ha pedido la palabra, yo quería hacer notar, Nancy, que en efecto, si te fijas, la nueva estructura de la política pública, como sugiere el PNUD en ese documento que les he enviado, está fijada en ciclos de edad, ¿no? Entonces son como programas específicos para adultos, en este caso adultos mayores, ¿no? Simplemente es una acotación. Jorge, ¿qué nos quiere compartir? Buenas tardes, espero que me oigan. Bueno, veo la lámina que tienes proyectada. ¿Esas bueno, palmeras que tienes atrás tuyas son de verdad o es usted? No, en Lima hace tanto frío que así me inspiro un poco ya. de sentido tropical. Soy de Piura del Norte, por eso lo extraño. Bueno, yo decía, echaba de menos en esta lámina quizá un eje económico en todo caso, de análisis, que refiere a, uno, por una parte, lo rural, ¿no? Porque tiene casi un sesgo bastante urbano, ¿no? Aunque las tendencias apuntan un poco por ahí. Y cuando hablo de rural, hablo de lo que ha significado este contexto, digamos, marco, ¿no? No quiero hablar ya de como el fenómeno del niño, que ya se volvió una condición más que una situación, ¿no? Ya nos han dicho que tenemos que aprender a vivir en este nuevo marco, y eso no suena muy alentador, pero por ejemplo, hablar en el ámbito rural, la ruralidad y en mujeres, de las mujeres productoras. En el MIDAGRI, en el Ministerio de Agricultura, hace poco, muy poco, se creó una dirección que refiere al trabajo con mujeres productoras. Sabemos que el Ministerio de Agricultura es de los que tiene menos presupuesto, y en este periodo ya le han cambiado anoche a uno de los pocos ministros que ha tenido una mirada más integral, desarrollo territorial y todo lo demás, centrada en las personas. Y lo digo porque ya en una clase anterior comenté y compartí cómo, por ejemplo, yo trabajo en un proyecto de cacao, hemos trabajado capacitando a mujeres en el desarrollo de unas habilidades de alta especialización, le llamamos nosotros, porque no solamente está en que las mujeres participen en capacitaciones, talleres, las ponemos para el 50-50, ¿no? Sino en temas que son altamente estratégicos en la vida de una organización que produce, transforma y hasta exporta, ¿no? El tema de la catación. Estamos por hacer una pequeña sistematización más testimonial de cómo
no basta en capacitar en los temas que fueran necesarios, sino sobre todo en los temas que tienen mayor relevancia, ¿no? O sea, cuando una mujer se capacita en un tema de este tipo, que hace control de calidad, que es el que ayuda a ganar en el concurso nacional del cacao y que pueden ir a París y todo lo demás, tiene otro perfil, desarrolla otras habilidades, ¿no? Y con más relevancia, destacar que está invisibilizado esto, porque justamente en el marco del Salón del Chocolate acá en Perú, escuchaba de parte de una representante de la cooperación suiza la definición que a mí me impactó mucho, no lo había rotulado así. Las mujeres subvencionan a sus organizaciones, ¿no? Con el trabajo que realizan en el día a día. O sea, eso de que la mujer subvenciona con su trabajo, ¿no? En un contexto de COVID o cualquier otra situación que es tan agresiva y dañina, tenemos que también empezar a verlo como tal, ¿no? O sea, no solamente es trabajo no remunerado, es una subvención, porque finalmente está en una estructura de costos, está en la salud también que les afecta y todo lo demás, ¿no? Quería hacer un poco ese comentario esperando que tenga atingencia a lo que estás exponiendo, Maruja. Gracias. Gracias, Jorge. Yo quería escuchar a Guadalupe, que tímidamente nos ha escrito en el chat sobre México. ¿Dónde está Guadalupe? Ah, no la veo. ¿No quieres compartir verbalmente lo que has escrito en el chat? ¿No? Bueno. Creo que no se anima, Guadalupe. No le podemos... Adelante, Maruja, creo, por el momento. Miren, yo lo que pasa es que entre las ladridas de mi perro y el teléfono que suena, qué pena, yo estaba silenciada para no molestar. Yo quería reaccionar un poco a lo de Jorge haciendo un ofrecimiento, entre comillas, porque el tema de la subvención de las mujeres a las organizaciones, como él menciona, es algo que va a tocar Gabriela Adriansen la próxima semana en su tema sobre el sistema de cuidados. Y quería pedirle si podemos tener, no sé cuántos minutos, Gaby, tienen de break. Ah, tenemos, sí, de 5 a 7 minutos está bien. 5 minutitos, a ver si dentro de 5 minutos vamos a seguir con, por favor, las políticas públicas, pero más desde el aspecto de las necesidades, que es la lectura de Nancy Fraser, que también les compartí. Yo realmente espero que hayan disfrutado esa lectura, si es que han tenido oportunidad de hacerla, porque es muy interesante y va a servirnos para un debate posterior, porque vamos a tener 2 videos al final del Fraser, que me gustaría que fuera un debate rico en ejemplos y en casos, ¿sí? Entonces, 5 minutos, son las 5 hasta las 5:05, ¿es así, Gaby? ¿No? Dale, Gaby, ponle a Nancy Fraser. Ok. Un segundito, compartir pantalla. Ya. La lucha por las necesidades. El texto de Nancy Fraser que les compartí es un clásico también, y además tengo que decirlo con sinceridad, yo tengo una enorme debilidad por esta filósofa norteamericana, socialista, y que hace pocos años impulsó, y lo pueden ustedes googlear y les va a gustar,
un documento que se llama Por el 99%, donde lo que ella y otras colegas suyas argumentan es que mucho de lo que ha sido el movimiento feminista en Europa y en los Estados Unidos ha impactado favorablemente a las mujeres en sectores medios y altos para lograr puestos de trabajo, en fin, para mejorar un poco su condición y su estatus. Estoy haciendo un resumen un poco burdo, pero en fin, pero que al 99% de las mujeres en el mundo eso no le ha permitido, sobre todo en su, a propósito también de lo que se estaba diciendo, sobre todo en el debate que existe respecto a cómo el trabajo de las mujeres aporta al mantenimiento del capitalismo y aporta a que esto siga siendo como una especie de acumulación o subvención femenina al mercado, ¿no? Y además invisible. Pero en fin, Fraser escribió este artículo sobre las necesidades que van a ver ustedes, tiene mucho que ver con los argumentos para el análisis de las políticas públicas. Porque, como dice Fraser, ok, cuando uno tiene una necesidad y parece que es, como dice Fraser, básicas, parece que nadie tiene por qué oponerse. El agua, por ejemplo, ¿no? El agua en un barrio popular, o en un barrio no solo popular, sino en un barrio con alteraciones, como se llaman acá los cerros, ¿no? ¿Dónde se pone el agua, no? Una vez que esa necesidad básica, que parece que tiene consenso, se sale de la generalidad y deja de ser básica, esas necesidades comienzan a ser bastante más controversiales, ¿no? ¿Por qué? Porque, como dice Fraser, una necesidad que establece, a partir de la cual se establece una demanda, están vinculadas todas, y entonces son cadenas de relaciones, ¿no? Y hay desacuerdos, porque no se supone que todos los interlocutores que están dirimiendo sobre cómo solucionar esa necesidad, entendamos entre paréntesis, construir una política pública, vamos o no vamos a compartir o a estar de acuerdo en cuál es esa solución, ¿no es cierto? Entonces, una vez que salimos de aquello que parece básico, comenzamos a que están en juego, ¿no? La siguiente, por favor. Entonces, lo que Fraser denomina los momentos en la política de las necesidades, como aparece en la siguiente lámina, son de alguna manera tres. Lo primero es que lo hemos visto hace un rato, es de qué manera una necesidad, un asunto social, se considera un asunto de interés político. O sea, se le confiere el estatus político, ¿no? Es decir, la res política, el asunto público, ¿no? Esa es una primera lucha. ¿Cómo establecemos que este tema tiene estatuto político? El segundo punto es cómo interpretamos esa necesidad, ¿no? Porque además, ¿cómo vamos a definirla? ¿Quién va a definirla? Por ejemplo, ay, Dios mío, yo soy muy mala para esto, a ver. Por ejemplo, en términos de la interpretación, yo uso un ejemplo en clase que parezca un poco aburrida, pero a mí me parece clásico este ejemplo. Todos nosotros, los acá presentes, vamos a coincidir en que el embarazo adolescente es un problema, ¿correcto? Desde los organismos religiosos, evangélicos, cristianos, hasta las feministas, ¿sí? El embarazo adolescente es un problema. Pero ¿cómo vamos a interpretar ese problema? Es aquello que va a dar
y ese es el tercer punto en el análisis de Fraser, cómo vamos a satisfacer esa necesidad. O sea, cómo vamos a dar respuesta a esa necesidad. Entonces, claro, yo feminista digo, para responder a ese problema del embarazo adolescente, tengo que dar educación sexual en las escuelas y proveer relación sexual sin cuidado, en fin. Pero un sacerdote o un pastor evangélico, coincidiendo en que el embarazo adolescente es un problema, ¿no? Va a definirlo, la satisfacción de esa necesidad, de una manera totalmente diferente. Como ha sucedido en mi país, y no sé si en los países de ustedes, se ha eliminado la educación sexual de la currícula escolar, porque eso está alentando, entre comillas, el interés sexual de los jóvenes. O lo que hay que hacer es reforzar el rol de la familia en la transmisión de los valores morales. Entonces, el problema del embarazo adolescente se convierte en un problema de la familia que no es capaz de mantener la autoridad del padre o de mantener el núcleo y el valor moral agregado. Estoy poniendo ejemplos de la vida real, pero para que se vea con claridad es que primero tenemos que definir el problema, tenemos que definir el estatus ¿no? Definirlo como que pase de lo social a lo político. Luego tenemos que definir cómo lo hacemos, ¿no? Es decir, con lo que llama medio de interpretación y comunicación. Y estos son Creo que perdimos a Maruja un momento porque no la veo en el... No la veo en el exacto, sí. A ver, voy a comunicarme con ella un segundito. Entonces, continuamos con la clase. Voy a volver a compartir el PPT. A ver, un segundito. Ahí va. yo tengo una consulta. Esta lámina, ¿se entendió o tengo que volver a repetirla? Hablaste el primer punto. Hasta ahí se entendió, me parece. Luego dijiste algo de que es sobre dónde poner el agua. Creo que tenía que ver con cómo definir cuál es o sea, pasar de lo general a lo particular. Pero sí, yo diría que mejor es poner bien el punto 2 y 3. Sí, lo que pasa es que, en este caso, yo ya dejé el agua aparte y hablé Perdón. del embarazo adolescente. Verdad, tienes razón, el embarazo adolescente. Dijiste que todos podemos estar de acuerdo en que era malo sí, Todos podíamos estar de acuerdo en que el embarazo adolescente, para mirar los 3 momentos que están mencionados por Fraser, ¿no? Entonces, todos podemos estar de acuerdo en que es un problema, ¿no? Y que hay que darle a lo que se llama una necesidad, hay que darle un perfil político, y para no tenerlo como no político, calificarlo como darle un estatuto político, como dice Fraser, ¿sí? Y luego el segundo punto, si es que tenemos la claridad de que el embarazo adolescente es un problema, es cómo vamos a interpretarlo, o sea, cómo vamos a definirlo. Y como les comentaba, es desde el extremo del feminismo que aduce que el embarazo adolescente hay que enfrentarlo porque es un problema público y tiene que
tener educación sexual en las escuelas, atención en los centros de salud, etcétera, etcétera, etcétera. En el otro extremo, también grupos religiosos, por ejemplo, pueden considerar y acordar que en efecto es un problema público el embarazo adolescente, pero su definición o su interpretación, y sobre todo, como dice el punto 3, la satisfacción de ese problema va a ser evitar la educación sexual con el argumento de que incentiva en los jóvenes la curiosidad, va a ser reforzar la familia y los valores morales que se transmiten a través de la familia, etcétera, etcétera. Es decir, frente a un tema o un problema que se vislumbra como problema, si le damos el estatuto político, vamos a tener que definir quién va a dar o sea, quién va a interpretar esa, como dice Fraser, necesidad, para ver cómo se va a satisfacer esa necesidad, o sea, a partir de qué política se va a satisfacer esa necesidad, ¿sí? Ok, ahora sí. Lástima los ladridos de mi perro atrás, pero estaba entre los ladridos del perro y estar acá, así que parece que estoy acá donde estoy más cerca del módem. La siguiente, por favor. De acuerdo, yo igual creo que va a ser importante en otro momento como que entender exactamente qué significa, para precisarlo, como el estatuto político versus el no político, ¿no? Porque creo que ese es un tema importante y no siempre es tan claro. Así. ¿Por qué? ¿Qué cosa es lo que lo define como político? Que se convierte en un tema de agenda pública. ¿Para una mayoría o ni siquiera necesariamente? Como dice Fraser, que lo vamos a ver, tú siempre tan adelantadita, como lo vamos a ver más adelante, como dice Fraser, la familia y todo aquello que pasa al interior de la familia siempre es considerado no político, ¿no? Entonces, cuando tú quieres incidir en lo que pasa dentro de la familia, te dicen que ese es un tema privado, ¿no? Bueno, ¿sí? Más o menos, por ahí, ¿o no? Claro, sí, estaba pensando en Teresita de Barbieri, o sea, las cosas que son manejadas por el Estado y que en realidad han sido siempre públicas, pero que se nos dice que son privadas, porque en realidad sí son sujeto de decisiones públicas, digamos, ¿no? Pero De se acuerdo, convierten en sujetos de decisiones públicas. sí. Porque durante siglos, o sea, se ha considerado que aquello que pasa al interior de la familia es el ámbito privado. Por consiguiente, si un hombre le pega a su esposa, eso pertenece al ámbito privado. ¿Sí? Y por consiguiente no puedes legislar sobre el asunto y no puedes convertirlo en un asunto público. ¿Sí? Ok. ¿Más o menos? ¿O no te Sí, pero convenzo? cuando, por ejemplo, perdón que queda un debate, cuando Fujimori hace las políticas de esterilizaciones, está haciendo una política de algo que supuestamente es privado, ¿no? Supuestamente, la planificación familiar, o sea, teóricamente, ¿no? O sea, obviamente no lo es, pero históricamente había sido visto como algo privado, o sea, quizás desde los años 90 varias de las cosas que estaban en el mundo privado han empezado a ponerse en el mundo público, ¿no? Y como justamente, y quizás como lo veremos en la próxima clase, el tema del tiempo, de cuidado de los tiempos al interior del hogar es algo que es de las últimas cosas que se está politizando, digamos, como algo público, ¿no? Que tenía que ver más con porque estaba más vinculado a la naturaleza del cuidado, que es algo que está siendo difícil de volver político, algo Bueno, así. sin ánimo de hacer polémica acá ahorita, aunque yo sé que te mueres de ganas, el tema, las esterilizaciones, sí forman parte de la política de salud sexual y reproductiva del gobierno de Fujimori. O sea, el marco es, ok, comillas, novedoso fue, eso existía antes de Fujimori, que tú podías ir a un centro de salud y ligarte las trompas. Lo novedoso, entre comillas, fue que antes exigía la firma del marido para eso. Y con Fujimori se dejó de exigir la firma del marido. Luego que vino todo lo que vino de abusos y de esterilizaciones forzadas, es otro asunto, pero está dentro de la política de salud, ¿no? Nancy Ok, Rodríguez, perdón. levanta la manito. ¿Ves? Mira, claro, a ver, Nancy.
Sí, con respecto a esto de la política pública, estamos hablando también, se entiende que si está en el ámbito privado, lo que es la familia, pero si tocamos el tema de la violencia contra la mujer y los integrantes del grupo familiar, la denuncia con respecto a estos presuntos hechos de actos de violencia física, psicológica, sexual o de repente económico y patrimonial, no está considerado como privado, es público. Es decir, que cualquier persona que no está dentro del ámbito familiar, puede denunciar esos presuntos hechos de violencia, sino que muchas veces el ciudadano o la ciudadana, no por esta cuestión de burocracia, cuestión de, entre comillas, dicen pérdida de tiempo, el denunciar no lo hacen, ¿no? Entonces lo denuncian generalmente los más cercanos y a veces no denuncian. Y cuando ya denuncia el hecho, o a veces lo hace la propia presunta víctima, lo hace, pero ya cuando ya prácticamente ya no soporta este círculo de violencia que no se ha dado en ese momento, ¿no? Se ha venido acrecentando, se puede decir, desde tiempos atrás. Está considerado así, para concluir, la violencia contra la mujer y los integrantes del grupo familiar de cualquier grupo etario está considerado como algo público. Sí, pero el punto, Nancy, es que antes era privado. O sea, no se legislaba sobre eso porque se consideraba que aquello que pasaba al interior de la familia era del mundo privado, del ámbito privado, ¿ya? ¿Ok? Pasamos a la siguiente lámina, por favor, Gabriela. Entonces, Fraser llama MIC, medios de interpretación y comunicación, a todos los recursos que existen para debatir las demandas e insertarlos en el mundo público, ¿sí? El primero es el lenguaje. ¿Cómo se articulan esas demandas? ¿Con qué tipo de lenguaje? ¿Es las necesidades? ¿Es el derecho que te asiste? ¿Son los intereses? ¿Qué lenguajes vamos o qué lenguaje vamos a elegir para que nuestra necesidad tenga el estatuto político y sea reconocido como tal? En segundo lugar, ¿cuáles son los términos? Dice Fraser. En términos de esto 1 y 2, estos MIC que estamos acá viendo es para simplemente orientarnos en el análisis. ¿Cuáles van a ser esos términos? Vamos a hablar de términos religiosos, vamos a hablar de feminismo, vamos a hablar acerca de lo que es terapéutico, cuáles son los términos disponibles para articular nuestro discurso. La siguiente, por favor. Luego hay los otros tres, me parecen sumamente interesantes, porque cuando Fraser habla de los paradigmas de argumentación, y ustedes lo pueden ver en cualquiera de estas situaciones de debate, es cómo se dirimen estos problemas, ¿no? Se dirimen a partir de quién, a quién llamamos para dirimir. Como dice Fraser, a los expertos, a los directamente afectados, y ellos son los que van a intervenir y van a dar la argumentación. Como muchas veces se dice, ¿quién habla a nombre de quién? ¿No? Porque aquellos que no tienen voz van a seguir estando sin voz. ¿Quién argumenta? ¿Argumentan los expertos o argumentan los que sufren la necesidad? ¿No? Y claro, eso también tiene que ver con lo que Fraser llama las convenciones narrativas, porque cada una de estas historias, sean historias sociales como historias individuales, son parte de la argumentación desde una necesidad frente al estatuto político de la misma, ¿no? Por último, lo que Fraser llama los modos de subjetivación. ¿A qué se refiere con esto? Cuando la población homosexual pide, por ejemplo,
tener la posibilidad de adoptar niños o tener la posibilidad de un matrimonio, de cómo es que esta necesidad que se quiere colocar en la agenda pública a partir de cómo es tratada. Son tratados como seres desviados sexualmente, son tratados como activistas, son tratados como personas con derechos. Hay que ver cómo están, comillas, subjetivados, ¿no? Y lo que dice, gracias, la siguiente. Y lo que dice Fraser, y me parece importante, es que hay una lucha interpretativa en base a estos 5 puntos acerca de cómo nuestra interpretación es aquella que responde mejor a lo que son las necesidades sociales. ¿De qué forma lo hacemos? ¿No? Porque los grupos dominantes van a tener toda la intención de desarmar cualquier tipo de argumentación. Y los grupos subordinados van a tratar de que sus necesidades puedan ser cambiadas o puedan cambiar esas interpretaciones dominantes. A mí, la hegemonía de un discurso sí me parece algo como clave en esta lucha interpretativa, porque sobre todo para el caso que tiene que ver con las mujeres y con poblaciones, las minorías sexuales, por ejemplo, porque es cómo conferimos a una necesidad el estatuto político de un derecho y cómo, con qué argumentos y con qué medios, la siguiente, por favor, podemos convertir eso en temas de agenda pública. Fraser opina que hay 2 instituciones que despolitizan los discursos. Y ahí un poco para dialogar con Nancy. Uno es la familia, porque la familia despolitiza todas las cuestiones al volverlas personales, ¿no? Son temas privados, son temas domésticos, y esto no es un tema público ni es un tema político. Aquello que pasa dentro de la familia pertenece al ámbito de la familia. Eso es lo que se ha solido argumentar cada vez que se ha intentado normar, sobre todo, como vamos a ver la próxima semana, respecto a la violencia, ¿no? Y la otra institución son las instituciones económicas del sistema capitalista. Es decir, nadie puede discutir a términos del mercado, aparentemente está totalmente despolitizado la propiedad privada, está despolitizada la relación gerentes-trabajadores, está despolitizada todos aquellos problemas que tienen que ver con mecanismos de articulación al interior del sistema capitalista. Entonces Fraser dice son 2 instituciones, las económicas y las domésticas, la siguiente por favor, que están, digamos, son como enclaves, como protegiendo las necesidades que puedan ser impulsadas hacia lo político. Como dice Fraser, ¿cómo hacemos para que estas necesidades puedan, dentro de la familia y la economía, puedan convertirse en políticas? Y ahí ella, me parece perfecto el término, lo llama necesidades fugitivas. Es decir, estas necesidades fugitivas, o sea, necesidades que huyen tanto del ámbito de la familia como del ámbito de la economía oficial, y que se convierten entonces, de alguna u otra forma, en temas de interés público, ¿no? O como dice el último punto, lo social es el lugar donde las necesidades fugitivas, exitosamente politizadas, se traducen en demandas para la acción gubernamental. ¿Sí? Bueno. Antes de comenzar, uy, qué tarde que es. Antes de comenzar con, no sé si es posible tener tiempo, yo no ubiqué muy bien mi tiempo, pero yo elegí 2 videos que sumados son 7 minutos para que podamos encontrar
en esos dos videos ejemplos de aquello que Fraser dice sobre cuáles son estos mecanismos de interpretación, quién los dice, cómo se argumentan, todo esto alrededor del caso del aborto. No sé si tenemos tiempo para pasarlo y después conversamos con los poquitos minutos que nos queden. Gaby. Sí, o quizás ver uno de los dos, no sé si elegimos uno de los dos. No, yo quiero los dos porque si no, no hay contraste. Ya, está bien, solo te dejo... venceremos. Ya quiere Ya, decir... te dejo nada más un comentario de Jorge que me parece pertinente, que dice, eso de lo privado y lo público, el colectivo con mis hijos no te metas, apela a que la educación sexual integral es un asunto privado y no requiere atención pública y de la política, ¿no? Y esta idea también de que los hijos son privados y todo eso, ¿no? Entonces yo creo que también ese es un tema que se puede vincular con lo que vamos a ver en un segundito. A ver, denme un minuto para compartir estos videos. Tú tienes un date, ¿no? Tienes una cita, ¿no, Gabriela? Ya te estás yendo ya rápido. No, para nada, jamás, sino que mis... acá está, un segundo. Ay, perdóname, no sé por qué se me han perdido estos. Bueno, vamos a ver el caso de hace unos años en El Salvador, de una joven mujer del medio rural que estaba sufriendo de un embarazo con un niño, un feto sin cerebro y que necesitaba un aborto, porque estaba en peligro su vida y tenía el niño con esa malformación. Y este es un programa de televisión que trata de recoger aquello a través de esta joven, ¿no? Y luego vamos a ver un video con como yo le decía a Gabriela, una mujer que es una referente. Humanos y representantes de fundación. Dale. Vamos a ver lo del Salvador primero, Gaby. Sí, ahorita lo pongo un segundito, perdónenme. Ay, caramba. No soy yo la que se puso nerviosa. Ya. El conocido caso de la joven Beatriz ha puesto en el debate público la defensa del derecho a la vida. Así lo ven ginecólogos, abogados, defensores de los derechos humanos y representantes de fundaciones que rechazan el aborto. De hecho, en nuestro país la Constitución lo prohíbe y es castigado con cárcel, algo que para algunos sectores debe mantenerse. Nadie, literalmente nadie, puede decidir arbitrariamente quién nace y quién no nace. Es decir, aquí no es una potestad que está en el humano para decidir este nace y aquel no nace, a este lo sacamos del vientre y el otro que se quede. Para mí no tiene competencia la sala en estar legislando sobre la vida, ni mucho menos en estar autorizando que este se muere, este vive. El aborto es un asesinato. ¿Por qué razón es un asesinato? No es una exageración. Porque reúne lo que tipifica el Código Penal como un homicidio con premeditación, alevosía, ventaja, con los agravantes que muchas veces es practicado por lucro y además es cometido contra el ser más inocente y más indefenso de la creación. ¿Por qué se insiste en pedir un aborto? Un aborto es un acto violento que descuartiza o quema cruelmente a un niño indefenso en el vientre de su mamá, donde debería estar más protegido. Nuestra Constitución es totalmente humanista, reconoce a la persona humana como el principio y el fin de toda la organización estatal y reconoce como ser humano, ¿verdad? Desde el momento de la concepción. Ellos temen que el caso de Beatriz sea utilizado para reformar la Constitución y legalizar el aborto. Aseguran que en otros países ya se han registrado situaciones similares. En los otros países donde se ha abierto la puerta por medio de casos extraordinarios como es este. Se abre la puerta, se pide el aborto terapéutico y entonces solo es un empujón para que ya se pueda hacer cualquier tipo de abortos legales en esos países. La metodología es justamente la misma que se ha seguido en otros países. Se ha comenzado permitiendo el aborto terapéutico y después el eugenésico y como consecuencia todo aborto. Proponen que luego de pasadas las 20 semanas de gestación a una mujer en las mismas condiciones que las de Beatriz se le pueda inducir el parto.
La diferencia entre un parto inducido y un aborto. Es la misma edad de este bebé. Vemos de que el parto inducido están luchando por salvarle la vida a este bebé, que tuvieron que inducirle un parto antes de que terminara el embarazo. Y aquí vemos un aborto, que fue el niño quemado y está muerto. Esa fue la intención, matar. Sobre las recientes declaraciones de grupos de mujeres católicas que apoyan el aborto terapéutico, el padre Luis Ayala argumenta que la Iglesia solo los avala en casos extremos, como en embarazos ectópicos o cuando a una mujer se le detecta cáncer uterino, ya que en estas situaciones se producen abortos involuntarios y no provocados. Para el noticiero, Ángela Escobar. Ya voy a pasar el otro, un segundito. Una mujer que desde hace años viene trabajando y luchando por los derechos de las mujeres. Y me parece interesante, doctora, conocer en sus palabras por qué es importante que en un país se debatan estos temas. ¿Por qué tiene que haber una ley del aborto seguro, legal y gratuito? Bueno, porque está comprobado que la prohibición no acaba el aborto, al contrario, lo que aumenta es las muertes por aquellas mujeres que no pueden hacer un aborto seguro y que entonces tienen complicaciones o problemas. Entonces, en la mayoría de los países se promueven leyes justamente para lograr evitar la muerte materna. Y como las leyes no obligan, sino que las leyes permiten a quien lo necesita, en el momento que lo necesita, hacérselo, por eso es que en los países se promueven las leyes. Y en los pocos países, que de los 7 países del mundo, 5 son de América Latina, en donde está en todos los casos prohibido el aborto, está demostrado que no disminuyen los abortos y que sí aumentan las muertes y las enfermedades por aborto. Por lo tanto, es imprescindible contar con una ley. No va a obligar a quien no quiere, pero va a permitir a quien quiere y necesita hacerlo en forma segura y no poner su riesgo, su vida y su salud. En Uruguay ya llevan algunos años de experiencia. ¿Cuál es el resultado que ha habido? Digo Uruguay porque están cercanos, ¿no? Y son tan parecidos a nosotros. Exactamente. Bueno, en Uruguay lo que se ha visto es una disminución de las enfermedades y las complicaciones, además de la muerte. Y lo que es más importante es que también se ha observado que proveyendo métodos anticonceptivos a las adolescentes ha disminuido el embarazo precoz en las adolescentes. Entonces, educación sexual y métodos anticonceptivos es lo que necesitamos para que las chicas puedan decidir, no queden embarazadas y no tengan que recurrir a un aborto. ¿Por qué cuesta tanto implementar la ley que ya existe de educación sexual? Ay, porque lo que no entiende alguna de la gente son dos cosas fundamentales. En primer lugar, que esa ley no es para promover las relaciones sexuales, es al contrario, es para que las chicas y los chicos aprendan a decir que no a relaciones que no quieren, que no, la verdad, que no es lo que están queriendo absolutamente. Y lo segundo es porque asocian que con esta ley se les va a enseñar a ser promiscuos y lo que no entienden es que sin la educación sexual, con todo lo que ven en internet y bueno, en los mismos medios, lo único que hacen es fomentar eso. Entonces necesitan los chicos un ámbito en el cual poder hablar, poder esclarecerse. Y por último, los hijos no son, los padres no son los dueños de los hijos. Los hijos son sujetos de derecho, por lo tanto, ellos tienen derecho y ya no pueden decir, no hagan con mi hijo lo que yo no quiero, porque los chicos tienen derecho y son personas, por lo tanto, hay que respetar eso y por eso nuestro Código Civil, desde los 13 años, permite que puedan decidir, que tengan acceso a los métodos y que puedan tomar decisiones sobre qué quieren hacer de su vida. Perfecto. Muchas gracias, Gabriela. Bueno, miren, ya me dijo Gaby que no vamos a tener tiempo de hacer una larga discusión sobre esto. Vamos a empezarla y vamos a dejarla en pendiente para iniciar así la próxima semana, miércoles.
porque vamos a seguir hablando del tema de las políticas públicas y los espacios, pero sí me parecía importante poner los dos videos, porque los dos, de una u otra manera, son ejemplificadores de aquello que Fraser llama los mecanismos de comunicación e interpretación. O sea, ahí están dados todos, desde Mabel Bianco en Argentina hablando de los derechos, hasta en El Salvador, la manera como digamos, la televisión ofrece tribuna al médico, al sacerdote, me imagino deben ser periodistas, influencers, ¿no? Que tienen estos espacios y luego se ve a los grupos feministas afuera, en la calle, con sus cartolinas, o sea, con una incapacidad para poder hacer frente a aquello que son los espacios donde se discuten estos temas. O sea, cuando Fraser, y yo vi la manito de Jorge, pero cuando Fraser habla sobre la lucha interpretativa, es que no es solamente por la interpretación de la necesidad solo, sino también la lucha por los recursos que da a uno u otro grupo poder dar pie o difundir esa interpretación. Sí, Jorge. Levantaste la manito. Sí, tenía problemas con mi audio. Bueno, voy a tratar de ser breve, cosa que me cuesta, para poder dar espacio. Escuchaba y veía luego los videos y volvió a mi mente la pregunta que suelo hacerme siempre: ¿dónde nace? ¿Dónde está la raíz de todo esto? ¿Dónde surge? Ya sabemos que cuando arranca el periodo burgués, no sé si se quiere, esta división entre lo público y lo privado, ¿no? Y que es un cajón donde ya hemos venido metiendo las cosas, y recordando algunas clases, algunas reuniones pasadas, creo que el tema de los privilegios nuevamente aparece aquí muy fuerte, ¿no? O sea, lo que hace que cataloguemos una cosa accesible y común de interés y de necesidad colectiva, y aquello que es más duro, más de privilegio por defender, y que lo parapetamos en todo caso para defenderlo, o parapetamos a las personas para que tengan menos posibilidades de verse en un escenario más abierto y colectivo, ¿no? Entonces esos juegos, creo que la necesidad hay aquí de poderlos hacer evidentes. O sea, una pintura y lo que ve ahí es puesta en escena, en evidencia de una realidad y aspectos que normalmente se dispersan y no los percibimos, ¿no? Solamente quería compartir eso. O sea, estamos hablando de lo público, lo privado, para hablar de políticas públicas, y esto nace y está amarrado a a una dualidad, ¿no? Que viene con la cultura, pero en relación a los privilegios, y ahí hay que empezar a trabajar, ¿no? O sea, poner en evidencia, no solamente a nivel de denuncia, sino de trabajo creativo, ¿no? De empoderamientos, por ejemplo, el primer video, ya sabemos, mira, a quién le dan televisión, cancha, y en el segundo es a otro sector, pero hay respaldo en el fondo de más gente, ¿no? Entonces, hay temas de ese talante, ¿no? Muy de fondo, muy de privilegios entre individuales, pero que afectan a lo colectivo, para instrumentalizarlo también, ¿no? Gracias, Jorge. No sé si hay alguna otra intervención para, como decía Maruja, si no continuar la otra semana, pero de todas maneras creo que vamos a escuchar una más. No sé si voy a mirar el chat. O Maruja, ¿tú quieres decir algo quizás? Ahí Roxana nos agradece por visibilizar el caso de El Salvador, que fue un ejemplo de los efectos de las políticas públicas que no toman en cuenta las reales necesidades de las mujeres. Claro, es necesario un apoyo de masas. Eso es lo que ha garantizado el éxito de Argentina. Sería una pregunta también interesante, ¿no? No sé si, Maruja, tú tienes algunas palabras finales, sino para continuar el debate de la próxima clase. Sí, bueno, es muy curioso lo de Argentina, porque Argentina no tuvo, a diferencia de Brasil, Perú, Bolivia, un movimiento feminista muy fuerte, pero creo que ha habido una combinación
virtuosa, con un presidente como Fernández, un presidente progresista, no solamente presidente progresista, sino también un movimiento, ahí sí, muy fuerte de parte de las mujeres, ¿no? Entonces una combinación de presidente progresista, de un congreso abierto a esto y una presión popular, ¿no? Donde evidentemente los políticos argentinos supieron escuchar, para decirlo de alguna forma, ¿no? A diferencia de acá, voy a decir, pero en fin. Yo quisiera que si tuvieran un poco de tiempo, les voy a pedir por favor que le den una miradita al texto de Fraser y también una miradita al artículo de Virginia Guzmán que está puesto sobre el tema de la violencia, porque de alguna manera hay ¿cómo se diría? Una especie de círculo de retroalimentación, para llamarlo de alguna forma, ¿sí? Es decir, Fraser plantea todos estos temas de la lucha interpretativa, de las necesidades, y Guzmán y las otras autoras hacen ese recorrido de convertir el tema privado al interior de la familia, como fue la violencia, y las distintas denominaciones y aproximaciones de cada uno de los actores que tuvieron predominancia en definir la necesidad de una ley contra la violencia, ¿no? Y si tuviéramos eso como dándoles una miradita, me gustaría mucho también, si es que la colega de Salvador, a mí, en efecto, como dice Roxana, este caso de El Salvador fue un caso muy impactante y tuvo mucha repercusión, y quizás podríamos tomarnos la próxima semana unos minutitos para dar la vuelta a esto y cerrarlo, ¿sí? ¿Les parece? ¿Sí? Me parece bien, Maruja. Creo que amerita, además El Salvador se ha convertido en un país de los países más restrictivos de la región en términos de aborto, entonces es un tema que sigue vigente. Entonces, nada, me están pidiendo algunas que demos un tiempo más para el tema de las preguntas del Classroom. Va a ser así, voy a dar unos días más, voy a mandar un correo en esa línea, en ese tenor. Y dime, Maruja. Perdón, no sé qué significa preguntas de Classroom, ¿qué es eso? No, es que es un tema ya que excede, perdón, la clase de hoy. Tiene que ver con que las alumnas para poder terminar el curso y tener la acreditación tienen que responder unas preguntas, entonces vamos a ampliar un poco las fechas para eso. Voy a parar la grabación aquí.